mi nombre es Gabriela, soy maestra de artes plásticas y de actividades prácticas. Y el grupo docente, digamos, viene inmerso en varios inconvenientes ya desde el año pasado, cuando se aprobó una nueva grilla docente de puntuación para las listas de orden de mérito, donde nosotros veíamos que muchos de los docentes íbamos a ser perjudicados en cuanto a los puntajes y la posibilidad de titularizar nuestras obras. Así que ya desde ahí veníamos levantando reclamos, haciendo marchas, pidiendo que no se aprobara esa nueva grilla de la forma en que estaba propuesta. Y bueno, finalmente la terminaron aprobando de la misma forma que aprobaron ahora la reforma, o sea, sin tener en cuenta la opinión de los docentes. Y bueno, hasta ese momento muchos no nos dábamos cuenta qué tanto nos podía perjudicar esa nueva grilla. Y este año, en el mes de febrero, cuando salen las listas de orden de mérito, nos damos que todos nuestros puntajes habían sido cambiados con estos nuevos criterios. Entonces, ciertos títulos que habían sido otorgados hace 15, hace 20 años atrás, dejaban de tener validez, se le quitaba ese puntaje a ese docente, y de esa forma se iba cambiando todo lo que venía le venía dando la posibilidad de trabajar a los docentes. En mi área particular, la materia de actividades prácticas, hace tiempo que se quiere levantar de las escuelas, y con esta nueva grilla docente eso se hizo efectivo. Directamente no nos están llamando a tomar cargos, se han cerrado directamente los cargos en las escuelas, no les permiten tomar horas a las maestras que ya tienen 10, 15 años de antigüedad. Hace como 8 años que ya no nos permiten titularizar esa materia, y más allá de que entendemos que es necesario hacer una actualización, también es necesario que se responsabilice por la cantidad de docentes, que la mayoría y casi en su totalidad, pues sí somos mujeres. En este caso yo tengo 6 años de antigüedad, pero hay maestras que tienen mucho más y que están sin trabajar en este momento. Yo lucharé por nuestra profesión, defenderé a toda la educación. Yo lucharé por nuestra profesión. Entonces, esa era una situación que ya nosotros, como maestros de materias especiales, nos mantenía en alerta. Mi materia, que es actividades prácticas, no ha sido la única perjudicada, también las artes plásticas, con respecto a las artes visuales, que también fue un cambio en cuanto a la titularización y la especificidad de esos docentes. O sea, no era lo mismo ahora un maestro de artes visuales, que es un título más nuevo, que un maestro de artes plásticas, que era el título anterior que tenían los docentes. Entonces ahí también hubo unas modificaciones, y tampoco se estaba llamando a los maestros de artes plásticas. Es lo que se estaba pidiendo desde la Asociación de Docentes de Materias Especiales. Se estaba pidiendo porque ya los maestros de educación física sí tenían ese plus con respecto a los demás docentes especiales por su título. Y en el caso nuestro se pedía lo mismo, que los maestros que tuvieran estas nuevas titulaciones de artes visuales u otras tuvieran un plus económico respecto a los que no tenemos ese título. Más allá de la cuestión de los títulos, el nivel de estudio, la carrera docente es algo que exige constantemente actualización. Y convengamos que las titulaciones que tenemos todos son a nivel nacional, solo que no es lo mismo haberse recibido hace 15, 20 años atrás que recibirse actualmente con los nuevos planes de estudio. En el caso de las artes visuales y las artes plásticas, bueno, las artes visuales son abarcativas, entonces lo que se planea hacer es reducir también las horas, que antes teníamos música, teníamos actividades prácticas, educación plástica, en la escuela primaria estoy hablando, y lo que se hace con las artes visuales, como engloba casi todo, incluso las audiovisuales, lo que se hace es reducir la cantidad de horas para hacer talleres. Entonces serían menos docentes y menos horas de arte, digamos, en las escuelas. Son modificaciones que, bueno, sí, dicen son necesarias, pero se olvida del recurso humano que están dejando de lado, gente que viene trabajando hace mucho tiempo, que se capacita para mantener, para subir de puntaje, y bueno, y como que muchos ahora están sin poder trabajar por esa situación. Cuando se inicia el ciclo lectivo este año,
ya se inició con un paro por el tema del salario, porque más allá de ver quién cobra más, quién cobra menos, el salario en general de todos los docentes era bajo. Nosotros tenemos un salario que tiene el básico, que en mi caso, que son un maestro de materia especial de 15 horas cátedra, tenía un salario básico de 32.000 pesos, al cual se sumaba todos los montos en negro, que son el presentismo, bueno, y muchos ítems que están en el recibo, que completaban y que no llegaban a los 60, 70.000, no llegábamos, o sea, 66 creo que fue el último recibo antes del aumento que dieron ahora que tuve yo. Y los maestros de grados cobran un poco más, pero de todas formas no se llegaba a 100.000 pesos. O sea, los que llegaban era por la antigüedad, obviamente. Entonces, cuando se inicia el ciclo lectivo, ya se llama al paro para que se convoque a paritarias para poder discutir el tema del salario. Y bueno, se inicia con el paro y con el compromiso de que se iba a llamar a paritaria. Supuestamente, creo que era en el mes de mayo. Pasa la fecha en la que se iba a llamar y fue ahí donde se decide desde el gremio convocar al paro. Así que ya todos estábamos en esta situación, como digo, desde la materia de las materias especiales ya veníamos con un pedido de que se nos llamara a tomar cargos y a la vez este tema del aumento, así que fue como que se fue juntando todo. No sabíamos que el paro se iba a prolongar tanto. El año anterior había habido paros que eran de 24 horas, 48 horas, no hubo ningún paro que fuera así tan prolongado como ahora. Y como nunca hubo noticias, seguíamos y en la segunda semana del paro ya nos enteramos de lo que había pasado con la reforma en una marcha y ahí también se empezó a levantar la bandera contra la reforma porque también nos veíamos perjudicados en nuestra protesta. Yo voy a hacer mea culpa como sociedad, no todos estábamos enterados del tema de la reforma, cómo era el proceso de esta comisión que decidía todas estas modificaciones. Sí, cuando se hizo las últimas elecciones sabíamos que se votaba también a convencionales constituyentes, pero lo digo como ciudadana en general, no todos, es la primera vez que nos pasa que nos modifican una constitución, o sea, no sabemos. Yo no estaba enterada en qué plazo se tenía que hacer ni nada, o sea, me entero en medio de la lucha, me entero ahí y si no recuerdo mal fue la segunda semana que estábamos de marcha, cuando en una marcha de antorcha llegamos a la plaza. Hasta ese momento las marchas siempre eran en un ambiente, siempre, hasta ahora, en un ambiente más de compañerismo, de hecho hay mucha música, o sea, siempre como que es mucho más alegre, digamos, no estamos enojados, no estamos tristes, seguimos, o sea, como que la alegría nos ayuda también a seguir adelante y no bajar los brazos a pesar de que ya estamos cansados, digamos. Esta marcha también la estamos haciendo para todos nuestros colegas que han salido para Buenos Aires, acompañando al tercer Salón de la Paz para que deroguen esta reforma inconstitucional, inconsulta, que fue impuesta bajo protesta del pueblo. Y llegamos, de hecho ese día teníamos un festival que se había llamado a unas bandas y que se iban y la comunidad en general estaba participando de las marchas, así que nos íbamos a juntar en la plaza y en medio de la marcha nos avisan que en ese momento acababan de aprobar la reforma. Y todos dijimos, ¿qué? ¿Viste? Porque se suponía que acababan de empezar las sesiones para modificar. No habían pasado todavía ni 2 semanas. Entonces, en ese instante se desarmó ahí el festival que teníamos propuesto y nos fuimos todos a la legislatura. Y ahí recién yo como ciudadana me enfrento a una situación que yo no pensé que era tan grave, pero cuando estábamos llegando a la legislatura resulta que ya estaba todo vallado, lleno de policía. Sí, vemos, esto era realmente grave. O sea, mientras el pueblo estaba marchando por las calles pacíficamente, alegre, con música, allá ya estaban protegidos con vallas y era algo que nosotros no estábamos enterados que estaba sucediendo. Cuando, de hecho, yo estaba en la marcha con mi hija y cuando yo llego ahí veo las vallas y veo la cantidad de policías, y ahí estaba con mi hija y no sabía qué hacer, digamos. Evidentemente desde el gobierno ya sabían que se había convocado a marcha,
La marcha en ningún momento fue por ese motivo, simplemente fue para seguir reclamando el tema de las paritarias, pero bueno, nos encontramos ante esa situación y bueno, la marcha salió para la legislatura, que es acá cerca de la plaza. Por suerte, digamos, la policía esa noche no hizo nada. Digo por suerte porque realmente las marchas docentes desde que se iniciaron tuvo mucho apoyo de la comunidad, de los estudiantes, de la familia. Nosotros que somos docentes del nivel primario constantemente nos cruzamos con los papás, con los niños y ellos sí acuden a las marchas y acompañan. Y ese día realmente había muchos niños, mucha gente grande, o sea, familia en general. Entonces, por suerte ese día no sucedió nada más grave que ir y encontrarnos con esa situación, pero ya a partir de ahí, al día siguiente, ya el llamado ya era en contra de la reforma. Se ha robado todo el litio. Nos fuimos enterando, después se fueron publicando, nos fuimos reuniendo, venían a explicarnos los artículos, en qué nos perjudicaba, en qué sí, en qué no. Y así fue el transcurrir de los días a partir de eso. Y me parece lo más grave es el derecho a la protesta. Es el derecho a la protesta porque cuando sucede alguna irregularidad, no vamos a tener cómo protestar. No vamos a tener cómo salir a la calle nuevamente. Te amenazan. Y de repente uno como los dirigentes de los gremios están siendo marcados ellos. O sea, es como que nos quedamos sin defensa, ya no tenemos cómo salir. O sea, eso creo que es fundamental porque si nosotros nos encontrábamos en medio de una protesta, se nos imponía una reforma que no nos dejaba protestar y decimos, ¿y cómo seguimos? Y después, por supuesto, todo lo que pasa con las comunidades originarias y sus territorios, que nos compete, digamos, a todos, porque esta es una provincia en la que principalmente este gobierno ha hecho campaña con el turismo y ha explotado culturalmente a más no poder y ahora avanza contra el territorio, que no es a partir de la reforma, ya esto viene desde hace tiempo. Entonces, es como que a partir de la reforma fue armando como todo un escenario para hacerle las cosas más fáciles, para que nosotros no tengamos derecho a reclamar. O sea, simplemente creo que eso sería reduciendo la cantidad de artículos que tiene, porque incluso hay varios ítems que también hacen referencia al estatuto docente. En esos días fue a partir de que se aprueba la reforma, empieza el corte ya en Purmamarca y bueno, en toda la región de la Quebrada. Empiezan los cortes porque ya todo el mundo empieza a enterarse de qué se trata, qué es lo que se modificó. Ya se empiezan a convocar otros gremios y ya nos empezamos a juntar en marchas que ya no era solamente del gremio docente, ya era todo el mundo, empezaron a venir los trabajadores de la salud, los mineros, o sea, fue una cosa realmente muy, muy masiva. Y empezamos a marchar a diario, era todos los días sí o sí. A la mañana despertarse, desayunar, era la marcha. O sea, fue diario, no hemos parado desde ese día del reclamo en contra de la reforma, y realmente nos dio impotencia cuando a los días nos enteramos que se va a hacer la jura de la reforma. O sea, ya veníamos marchando masivamente y nunca se nos escuchó. Fue primero la represión en Purmamarca y ese día de la jura de la reforma acá en la legislatura nuevamente, sabíamos que iba a ser una marcha masiva, pero no imaginábamos que nos iban a reprimir. Y nos empezaron a apuntar, yo estaba muy cerca de los policías y cuando vi ya que nos empezaron a apuntar, ya yo paré las antenas y dije, no, acá hay que ver por dónde salir corriendo porque en cualquier momento, y ya después empezaron a tirar piedras. Primero empezaron a caer piedras porque ya hasta ese momento el enfrentamiento ya estaba llegando a la legislatura, entonces empezaron a volar piedras cerca de nosotros también.
Nosotros cantábamos cada vez más fuerte, o sea, era la única forma que nosotros apoyábamos lo que estaba sucediendo. Yo vi que empezaba a tirar la policía también piedra. Y realmente pienso que lo que ha sucedido no solo pone en claro cuáles son las intenciones del gobierno, sino también qué desmantelado está todo, no solo la educación, ahora el tema de la salud y también la policía. Y entonces ya nosotros empezamos a retroceder. Obviamente había grupos que no querían retroceder porque no sentíamos que estábamos haciendo nada malo. Yo personalmente sí temía porque ya había visto lo que había pasado en Purmamarca, que habían disparado en la cara, y nos separamos en esa corrida y corrimos una cuadra más o menos, o sea, toda la gente corrió y yo corrí de la mano de un compañero y mis dos compañeras quedaron atrás, corrimos más o menos una cuadra y cuando llegamos a la esquina nos llama desesperada una de las que quedó diciendo que se habían llevado a mi compañera y se la habían llevado y no sabíamos qué hacer. Bueno, ella estaba con un ataque de nervios y bueno, para nosotros en ese momento terminó todo porque salimos a saber qué hacer, a llamar por teléfono a todo el mundo, a preguntar, abogado, todo, porque no sabíamos cómo actuar en una situación así. Se la llevaron. Ese día hubo paro de transporte, el penal, el de Alto Comedero, queda muy lejos de acá y no teníamos cómo llegar hasta allá, así que hasta que resolvimos qué hacer. Tampoco sabíamos, suponíamos que iba a estar allá porque la gente que habían detenido en Purmamarca se la habían llevado al penal. Que estábamos acá, vemos que ella nos manda un audio desde donde estaba detenida, que la tenían detenida ahí en la legislatura junto con otra gente. Y bueno, ahí ella nos comentó que cómo estaba, que estaba bien, como despreocupándonos de que no, por lo menos hasta ese momento no había pasado nada mal, más allá de que se los habían llevado. Así que ella desde ahí ayudó a identificar a la gente que estaba ahí mientras tuvo su celular, porque en cuanto se dieron cuenta que ella estaba pasando la información y todo, se lo quitaron. Y bueno, el aparato hasta el día de hoy no se lo han devuelto. Comentó que había hablado con los abogados y que lamentablemente la causa que ella tiene no le va a permitir ejercer cargo público, o sea, no va a poder tomar cargos para trabajar en la docencia hasta que no se resuelva eso, porque va a estar en su planilla de antecedentes y todo. En la causa decía que era por destrozos de la legislatura, bueno, y todo, a todo el mundo lo acusaron de lo mismo. No, ahí está otro, metido un policía ahí. Ah, ya sale. Anda. Mira cómo está la puerta. Mira cómo está. Camioneta, a ver. AD 895 QD. Salgan. ¡Estamos saliendo! ¿Quién paga esta vez? Muéstrame la puerta. ¿Quién paga esto ahora, la puta que te parió? Mira cómo ¡Mira rota cómo la rota puerta. la puerta! Mira, camioneta particular viene el hijo de No, puta. así no, Eso no va a quedar así. No va a quedar así, hijo de puta. No va a quedar. La puta que te parió. Estando en el penal de Alto Comedero, empecé a ver cómo venían los vehículos de la policía con más gente detenida constantemente, llenos, las camionetas, las partes de atrás, venían los policías llenos, golpeando incluso a la gente que traían detenida, y veíamos que las camionetas no tenían patente. Yo creo que este conflicto, más allá de que es penoso todo lo que hemos pasado, ha venido como a reforzar este concepto de la identidad. Entonces todo el mundo empezó a salir y nosotros pedíamos al gremio que no levantara el paro, donde no hubo ningún acuerdo. Se seguían haciendo las marchas de antorchas, pero como los docentes ya estábamos en el Ministerio de Educación, ya no se hacían las marchas diarias que veníamos a hacer. Pero bueno, se instalaron allá, se empezó a reclamar allá. Tampoco hubo ninguna modificación, nunca se llamó, nunca se dio nueva fecha ni nada, empezaron las vacaciones. Sí, durante la carpa, bueno, hubo docentes que sí se quedaban ahí, que estaban instalados, hubo docentes que no podían, obviamente. Hubo ollas populares, se convocó siempre a las familias, eso es algo que, porque aparte había un apoyo y ya se nos había dicho que si levantábamos el paro,
no se nos iban a descontar los días, pero como la condición no mejoraba, o sea, no había otro aumento, se decidió continuar con el paro. Hay muchos docentes que sí se amedrentaron con esto del descuento y levantaron el paro, entonces hubo menos adhesión. Muchos que volvieron para que no les descuenten y que de todas maneras les descontaron. Nosotros decíamos, si nosotros no hubiésemos luchado, nunca nos hubiesen aumentado esto, y si nosotros seguimos sin luchar, va a quedar todo ahí. Fue muy triste porque decir, después de, no sé, más de 50 días de lucha, después de tanta marcha, después que se aprueba, o sea, es como que todo aquello por lo que venimos luchando, no tenemos respuesta a nada. En Buenos Aires sentimos lo mismo, y ellos no están solamente por ello, ellos están por todo, porque la reforma nos involucra a todos los ciudadanos. Era una emoción para nosotras ver que realmente, como decía el canto, bajaban las docentes de las escuelas rurales, estaban en las escuelas y vemos realmente cuál es la situación de los niños, de las familias y el estado en el que están las escuelas realmente. Y estamos todo el día con los chicos. Cuando nos toca estar en una escuela rural, a mí me tocaba a veces estar desde las 7 de la mañana hasta las 5 de la tarde, porque son escuelas albergue, entonces uno a los chicos no solamente les sirve el desayuno, el almuerzo, tenés que verlos cómo se van a dormir, a los que son más chiquitos los tenés que cambiar, ver que se bañen, que se cepillen los dientes, o sea, realmente el docente, por eso decía que sentíamos como esta responsabilidad, no solamente de seguir peleando por nuestro salario, que en sí también le modificaba a muchas personas. Decíamos, si le suben el salario a los docentes, le van a subir el salario a otros, porque se tienen que equiparar. Y sentíamos la responsabilidad porque vemos que la gente lo necesita. Vemos cómo se ha modificado la vida de las personas en las zonas rurales a través del turismo, a través del saqueo, que les quitan las tierras. Yo estuve en un pueblo donde todavía no había turismo, donde todavía no había ruta, que es ahora que hicieron la conexión de las Yungas con la Quebrada. Y bueno, antes esa conexión no estaba, se accedía por sendero. Y vemos cómo se modifica la vida de las personas, y no para bien. Vemos cómo se los utiliza. Entonces, es como que les han quitado todo, digamos. Le están quitando el territorio, le están quitando la identidad, porque se desvirtúa. Con el turismo realmente se desvirtúa, no hay más fuente de trabajo. No sé si realmente hay un progreso para todos los pueblos, sino que al contrario, a quienes se reprimió sin mediar palabra, porque mientras los docentes y el resto de gremios marchábamos acá por las calles de San Salvador, cuando la comunidad originaria decidió salir, a los primeros que salieron a atacar ha sido a la comunidad, porque cuando el indígena le sirve para la foto, ahí se convoca al pueblo originario. Pero cuando ya no les sirve, cuando el indígena se rebela, cuando el indígena decide proteger su territorio y su cultura, no hay cuidados, no hay diálogo, no hay nada, directamente se reprime. La disposición del gremio fue: se levanta el paro, pero con un quite de colaboración. Hasta ese momento no teníamos claro lo que era el quite de colaboración. El lunes, cuando llegamos, los directivos nos reúnen a todos y nos dicen: bien, a ver, ¿quiénes van a estar con quite de colaboración? Porque vamos a labrar un acta para que ustedes la firmen, así esa acta se eleva a la supervisora. Y se van a levantar los sumarios necesarios, o sea, las personas que estén con quite de colaboración. El quite de colaboración era solamente no hacer nada que esté fuera de nuestro horario, o sea, después dentro de la escuela, que esté todo. Entonces no había forma, no sé de dónde salió el quite de colaboración del gremio, porque en sí no nos servía como herramienta de lucha. Evidentemente lo único que nos sirve es el paro. A nosotros, por ejemplo, nos citaron: ahora es el Día del Niño y hay que hacer la fiesta, hay que hacer la jornada para los niños, hay que hacer esto y lo otro. Podría decir, estoy con quite de colaboración, porque eso no es adherente a lo que son las clases, pero ahí está el tema que dijeron: bueno, el que no quiere, vaya a sumario, digamos. Así que bueno, en esa situación estamos y esperamos que el día 10 haya una respuesta ya.